Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Manuel Cornejo Ruiz, soy médico residente de la especialidad de Patología Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y mi sede es el Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy vengo a disertar, a conversar acerca de las pruebas para diagnóstico de la diabetes tipo 2. Muchas veces nosotros en la práctica clínica solicitamos a los pacientes o sospechamos de que el paciente pueda tener una enfermedad debido a antecedentes familiares, antecedentes personales, estilos de vida, de lo que es, lo conocemos como diabetes. Pero, ¿qué es la diabetes? Aterricemos un poquito la idea poco a poco. La diabetes es una enfermedad caracterizada por una elevación de la glucosa. Como bien sabemos, la glucosa es un elemento que todos necesitamos para nuestra vida, para subsistir. Cuando estos niveles se encuentran por encima de ciertos valores, se considera que el paciente es diabético. ¿Y esto por qué se produce o qué me trae como consecuencia? Bueno, esto va a traer como consecuencia una alteración en el uso de los azúcares, de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como a manera de compensación, al no detectar que tiene niveles adecuados de glucosa, va a echar mano, va a hacer uso de los elementos necesarios para la síntesis de glucosa, en este caso, las grasas y las proteínas. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay cambios en el uso de una hormona llamada insulina, que es la que ayuda al cuerpo a que la glucosa pueda ingresar a las células para que éstas puedan aprovecharla para producir la energía y tener un funcionamiento normal. Cuando un paciente tiene diabetes, ¿qué es lo que siente? Siente cuatro cosas. O tiene mucha sed, o tiene mucha hambre, orina mucho o baja de peso. Mucha sed, ¿por qué? Porque los niveles de glucosa son tan altos en un determinado momento que el cuerpo, a manera de diluir la glucosa que tiene dentro de sí mismo, dentro del organismo, pues comienza a ingerir mayor cantidad de líquido. Tiene mucha hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa o siente que no tiene la cantidad de glucosa necesaria, a pesar de que sí la tiene y por mucho, solo que esta, al haber una alteración de la hormona que mencioné al inicio, que es la insulina, pues no es aprovechada adecuadamente y el cuerpo piensa que no tiene glucosa. Por ello, es necesario que el cuerpo, pues, como compensa, comienza a ingerir mayor cantidad de alimentos. La persona orina mucho. Como mencioné, la persona ingiere mayor cantidad de agua y por lo tanto también comienza a orinar en mayor cantidad. Y baja de peso. ¿Por qué? Porque orina mayor cantidad, el paciente se deshidrata y tiende a bajar de peso. Lo que nosotros clínicamente llamamos como poliuria, polifagia, polidipsia y la pérdida de peso. Existen 4 pruebas que son elementales para el diagnóstico de la diabetes. Se ha visto que la prueba de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, una glucosa aleatoria o una glucosa basal son las pruebas que me ayudan clínicamente a saber si el paciente tiene o no tiene diabetes. En un primer momento, el test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa es una prueba por la cual al paciente se le va a extraer en un primer momento una muestra de sangre para determinar los niveles de glucosa basal. Es decir, es decir que de acuerdo a esta prueba, a esta glucosa basal, voy a ver si el paciente puede proceder a la siguiente fase de la prueba. La siguiente fase de la prueba, lo que se va a hacer, si el paciente está en condiciones y los valores de glucosa son los adecuados para esta prueba, se le va a brindar para que tome una solución como una bebida que tenga 75 gramos de glucosa diluida en dicha bebida, en dicho líquido. Posteriormente a la ingesta o a la toma de esta bebida, se le va a extraer sangre, una muestra de sangre, hasta en 3 oportunidades.
a los 30 minutos, a los 60 minutos y a los 120 minutos. Es decir, a la media hora, a la hora y a las 2 horas después de haber terminado de ingerir esta solución. ¿Y esto para qué? Para poder evaluar los niveles o los valores de glucosa en estos puntos. ¿Qué es lo recomendable en esta prueba? En primer lugar, no comer ni beber nada entre 8 a 12 horas antes del examen y tener una dieta normal una noche previa. Ahora, cuando los niveles al final de la prueba, es decir, al final de las 2 horas, sobrepasan el valor esperado, se considera que el paciente tiene diabetes. Se diagnostica la diabetes como tal. Otra prueba utilizada es la hemoglobina glicosilada. Es una prueba que mide indirectamente los niveles de glucosa en sangre, que puede ser hasta 3 meses atrás. ¿Y por qué hasta 3 meses atrás? Porque la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo, y los glóbulos rojos tienen una vida de 3 meses, de 120 días. Y al dosar una parte de esta hemoglobina, puedo determinar con certeza que son los valores hasta hace 3 meses. Ahora, ¿cómo es que se produce esta hemoglobina glicosilada? ¿Por qué me sirve? Porque yo a una persona que está con valores elevados de glucosa en la sangre por mucho tiempo, va a hacer que esta glucosa de alguna manera se pueda pegar a la hemoglobina, lo que va a alterar obviamente su estructura. Y esta glucosa pegada a la hemoglobina, o esta hemoglobina que tiene glucosa adosada a su estructura, es la que se va a medir en el laboratorio. Esta prueba me ayuda a evaluar el tratamiento de la diabetes también. Porque, como mencioné, cuando a un paciente se le brinda un tratamiento, se tiene que evaluar el mismo. Y para ver cómo está yendo, si está controlando adecuadamente, me sirve esta prueba por el tiempo de vida de lo que yo estoy buscando determinar, ¿no? Buscando medir. Así pues, podemos determinar o conocer que en la práctica existen, como mencioné, 4 pruebas. La glucosa plasmática en ayunas, que es una prueba que me va a ayudar a mí a determinar una diabetes si es que en 2 oportunidades repetidas, bajo condiciones similares, separadas por lo menos por 5 días, tiene un valor mayor o igual a este de aquí, que es 126 miligramos por decilitro. Si la hemoglobina glicosilada, que es la que mencioné, relacionada a los glóbulos rojos, que se le pega a la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, se le pega a la glucosa, tengo un valor de 6.5%, que es el valor, el punto al cual determino yo, puedo determinar que el paciente es diabético. O si una prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, esa prueba en la cual se dosa una muestra, se le da a ingerir la bebida y se dosa a los 30, 60 y 120 minutos, y tengo un valor al final de 200 miligramos por decilitro mayor o igual a este valor, puedo decir que el paciente es diabético. Ahora bien, hay una condición especial que se llama la glucosa aleatoria. La glucosa aleatoria es una glucosa que se toma en cualquier momento del día bajo cualquier condición. Por ejemplo, ocurre algunas veces que el paciente o que un paciente llega a emergencia por X motivo, por cualquier motivo, y se le dosa como parte de la analítica basal que se tiene, los niveles de glucosa. Y los niveles de glucosa superan los 200 miligramos por decilitro. En este caso también se podría inferir que el paciente presenta diabetes, ¿no? Porque no es usual, si bien bajo condiciones de estrés los niveles de glucosa se elevan, pues no es usual que se eleven hasta por encima de este valor, lo que nos daría una gran indicación o sería un gran indicativo de que el paciente pues efectivamente tiene diabetes. Aquí, por ejemplo, podemos ver la evaluación de una curva de un test de tolerancia a la glucosa. En este caso podemos evidenciar 3 pacientes. En la curva verde podemos ver cómo evoluciona o cuáles son los niveles de glucosa en un paciente
diabético hasta por 6 horas. Podemos ver que en las diferentes determinaciones la curva está por encima del valor de 200. Obviamente este es un paciente francamente diabético. En el caso de la segunda curva, podemos ver la curva rosada, que el paciente tiene valores elevados de glucosa, pero no llega a superar el umbral de 200 miligramos por decilitro, por lo que se considera lo que es un paciente prediabético. Y en la última curva, la curva azul, vamos a ver que el paciente no supera ni siquiera los 150 miligramos por decilitro, por lo tanto se considera un paciente no diabético. ¿Pero qué es un paciente prediabético? Para determinar que un paciente tiene la condición de prediabetes, se tiene que tener en cuenta uno de estos tres criterios. La glucosa basal, es decir, la glucosa que yo le doso al levantarme o cuando voy al laboratorio a las 7 de la mañana para que me tomen la muestra, está en valor entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Cuando después de la prueba de tolerancia, es decir, de la prueba que le doy a ingerir la bebida a un paciente, está entre 140 y 199, pues el paciente se considera que también está en una condición de prediabetes. Y un valor de una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 también se considera que el paciente tiene una prediabetes. Pero, ¿qué es una prediabetes? La prediabetes, para definirlo un poquito, es una condición en la cual el paciente no tiene los criterios necesarios para ser diagnosticado o catalogado como diabético, francamente, pero tampoco son tan altos como para poder catalogarlo como normal. ¿Y cuál es la condición de esta prediabetes? Esta prediabetes tiene una condición particular en la cual bajo ciertos lineamientos como cambios de estilo de vida, mejora en la alimentación, ejercicio físico, puede regresar a un estado basal normal. Es decir, no es un paciente prediabético, no necesariamente quiere decir que va a desarrollar francamente la diabetes si es que no tiene los criterios o los condicionantes necesarios para poder desarrollarlo a mediano o largo plazo. Aquí pues podemos ver un resumen de toda la exposición en base a las pruebas, tanto los valores de niveles de hemoglobina glicosilada. Recordemos que los valores menores por debajo de 5.7 son normales, la glucosa basal menor a 100 es normal, y la test de tolerancia menor a 140 también se considera normal. Por encima de este valor, hasta 6.5 en la glicosilada es prediabetes, hasta 126 de glucosa basal es prediabetes, y entre 140 y 200 o 199 es considerado prediabético. Y en pacientes que tienen o que superan estos valores límites de 6.5, de 126 o mayor a 200 bajo las condiciones que mencioné previamente, pues el paciente se considera que es un paciente diabético propiamente dicho. Es importante resaltar que todas estas pruebas deben ser evaluadas por un clínico, por un médico, pero es importante que los pacientes tengan conocimiento de cómo es que se dosan estas pruebas o cómo es que se determina o qué es lo que se busca en estas pruebas, porque muchas veces llegan al consultorio y no entienden por qué me manda, doctor, ¿por qué usted me manda esto? Doctor, ¿a qué se refiere con esta prueba? Voy a perder tiempo, son 2 horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante resaltar que ante la sospecha de que un paciente tiene diabetes, pues es importante iniciar el diagnóstico. Y de darse el diagnóstico de diabetes, es importante iniciar el tratamiento para evitar las posibles complicaciones que pueden presentarse a mediano y largo plazo. Muchos hemos escuchado lo que es el pie diabético, lo que es el problema visuales, el problema cardíaco, en fin, problemas renales. ¿Por qué? Porque el paciente simplemente no tuvo un diagnóstico apropiado a tiempo y o ante resultados que pueden haber estado alterados en un determinado momento, pues el paciente no le prestó la importancia de vida, pues por desconocimiento. Si en algún momento ustedes como pacientes pueden evidenciar que alguno de estos valores se encuentra alterado en algún momento por cualquier circunstancia, pues
acérquense a su médico tratante, acérquense a la persona que los está evaluando e indíquenle, mire doctor, mis niveles de glucosa, de glicosilada o tolerancia están un poco raros, están alterados, están elevados. ¿Debo hacer algo? ¿Soy diabético? ¿No soy diabético? Conversen. Su médico tratante les va a dar las indicaciones, va a conversar con ustedes y les va a explicar la manera adecuada de cómo se va a proceder en cada uno de los casos particulares. Bueno, espero que esta charla les haya sido de mucho provecho y que puedan pues aprovecharla en beneficio no solamente suyo, sino también de sus familiares, ¿no? Muchas veces estamos o tenemos familiares a nuestro cuidado y que pueden beneficiarse con el uso adecuado de la información que tenemos, ¿no? Muchas gracias nuevamente y buenas noches.